Es para mí motivo de gran alegría nuevamente compartir con ustedes esto que el Señor les quiere transmitir, sobre todo ya al final de nuestros ejercicios espirituales. Con esta meditación terminamos y espero que todos los temas que hemos tratado, como por ejemplo el, el que nosotros somos pastores y que debemos ser pastores con olor de oveja, un, un olor fuerte, que sepa ubicar, saber dónde están nuestras ovejas, cuáles son los peligros que las acechan y sobre todo que sepan cuáles son sus necesidades y estar atentos a defender a las ovejas, sobre todo contra el mercenario, contra el lobo, contra el enemigo que de muchas maneras pues no consiente, no acepta que uno escuche la palabra de Dios, que la medite o que se esfuerce por vivir esa vida de Dios. Como pastores tenemos que ser, lo veíamos, esas personas que velan, que se preocupan por su rebaño y que pues van por delante, en medio, atrás, que también sienten con el rebaño cuando sucede algo y necesitan de nuestra misericordia, de nuestro consuelo, de nuestra fortaleza y por lo mismo necesitan ser escuchados, comprendidos, tomados en cuenta y sobre todo lo que más nos piden, que oremos por ellos. Hemos meditado de la oración personal, la oración litúrgica, la importancia que tiene para ser esos pastores en una iglesia en salida, de puertas abiertas, en una iglesia muchas veces accidentada, en un hospital o convirtiéndose en un hospital de batalla, donde pueden recurrir todos los que se les ha destrozado el corazón por los problemas, las dificultades, la enfermedad, como por ejemplo ahorita la situación que estamos viviendo y que nosotros de alguna manera hemos sido también signo de esperanza y de fortaleza para muchos y que la iglesia ha venido a convertirse como en un referente de salvación y sobre todo de esperar un mundo mejor, con el ejemplo, el testimonio de muchos de ustedes, de muchas religiosas, religiosos y mucha gente entregada especialmente para socorrer, auxiliar a ese Cristo que se hace presente en el enfermo, en el pecador, que se hace presente en la persona que sufre, en el pobre, en aquellos que son descartados y que por tanto trabajo, tantas preocupaciones, tanta actividad como pastores, como sacerdotes, que hay momentos en que nos desanimamos, hay momentos en que sentimos que nuestra vida no tiene mucho sentido y el peso nos agobia y llegamos incluso hasta el cansancio. Recordemos que la vez pasada precisamente meditábamos del cansancio de los sacerdotes, que ojalá sea un cansancio porque estuvimos dando y entregando la vida por los demás. Pues todo esto hemos venido trabajando, meditando, ojalá que nos haya ayudado. Son palabras sencillas, pero recordemos que son fruto de la vida, de su santidad,
del Papa Francisco, desde que era seminarista, luego sacerdote, incluso como maestro, como rector, después como obispo, cardenal, papa, y dice, yo lo he experimentado así, lo he vivido así, y su ejemplo de santidad, su oración, creo que pues no habla de memoria, ni habla teóricamente, sino es un hombre que siente como nosotros y que sus consejos prácticos, sencillos, en un lenguaje entendible para todos, nos puede servir. Y creo que nos ha servido. Al menos yo lo sigo admirando mucho y por eso me atreví a buscar lo que él habla sobre los pastores y de allí sacar esas ideas que he considerado que nos pueden servir. Vamos a comenzar ya esta última charla con el Evangelio de San Juan en el capítulo 15, versículo 11, que dice así: les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, he querido tomar este texto para cerrar con este tema que considero es muy importante para la vida del sacerdote, para todos en general, para todo cristiano, para toda persona humana. Pero, desde mi punto de vista, debe de ser una característica que debe sobresalir en un sacerdote. Y vamos a ver por qué. El Santo Padre, no hay casi alguna intervención en donde no nos hable sobre esto. Y el tema es precisamente la alegría. La alegría del amor, la alegría del Evangelio, la alegría de la santidad, la alegría que debe ser un distintivo en todos los servidores en la iglesia. Decía que para mí es muy importante a tal grado que cuando yo recibí la invitación o la elección, porque ciertamente a mí no me dieron a escoger que si quería o no quería de ser obispo, después de platicar con el nuncio apostólico y que me comunicó la noticia de que el Santo Padre había tenido a bien designarme pastor de esta diócesis de Tarahumara, me puse a pensar en el lema que debería de, o que quería que marcara mi vida como obispo. Y así como una inspiración de parte de Dios, me vino inmediatamente esas palabras que siempre me han llamado la atención: Jaire Quejaritomene. Palabras que he escuchado muchas veces, puesto que soy de una congregación mariana, Misioneros de la Natividad de María, y siempre son palabras que han quedado muy marcadas en mi vida y en mi corazón. Y por eso, al venírseme a la mente como una revelación, dije, este debe de ser una de las características que marquen mi vida episcopal. Alégrate, llena de gracia. Y precisamente palabras en griego, a pesar de que estoy en un pueblo indígena, en un pueblo pobre, en un pueblo que a lo mejor no tiene
no a lo mejor, sino no tiene ningún conocimiento del griego, del latín, etcétera. Precisamente por eso las quise elegir, para que pregunten qué significa eso y uno pueda darle la explicación. Alégrate. Alégrate porque eso es lo que Dios quiere de ti. Eso es lo que Dios quiere de la humanidad. Y ahora, tomando la homilía del Papa del 17 de abril del 2014, también nos dice, alégrate sacerdote. Eso es lo que Dios quiere de ti. Y recuerda que has recibido la unción de Cristo. En esa unción has recibido el óleo de la alegría. Y nos invita y te invita a recibir y a hacernos cargo de este gran regalo, la alegría, el gozo sacerdotal. Es un bien precioso, no solamente para nosotros, sino también para todo el pueblo fiel de Dios, porque también el pueblo es llamado para que viva la alegría, porque fue ungido en el bautismo y nosotros como sacerdotes fuimos ungidos en nuestra unción sacerdotal y desde ahí del pueblo fuimos llamados para ser ungidos y enviados para ungir. Y el Papa en esta homilía hace un llamado a los sacerdotes jóvenes recién ordenados para que recuerden y recordemos ese día tan hermoso, en donde, dice el Papa, uno sale queriéndose comer el mundo. Y yo decía en una de las reflexiones, de una sola mordida. Quiere desgastarse en medio del pueblo fiel de Dios, que goza ese pueblo con la primera homilía, la primera misa, cuando ven al sacerdote con su rostro iluminado, ese rostro sonriente que no se la cree de que ya esté ordenado sacerdote. Y recordemos nuestro primer bautismo, nuestra primera confesión, la alegría de compartir tantas cosas como el tesoro del Evangelio, cuando nosotros al pueblo fiel lo comunicamos, cuando ungimos a ese pueblo y hacemos los hijos de Dios por el bautismo, cuando la gente nos dice que los bendigamos, que los tomemos de las manos, que nos acerquemos a ellos, especialmente a los enfermos. Qué gran alegría recordar eso, esos primeros momentos. Dice el Papa que es nuestro deber hacerlo todo nuevo, la alegría de quemar la vida por Jesucristo. Que no se nos olvide, y no solamente a los sacerdotes jóvenes, sino a todos los que fuimos llamados, y recordando que no fuimos nosotros quienes elegimos al Señor, sino Él fue el que nos eligió para que vayamos y demos fruto. También el Papa hace mención de la alegría sacerdotal de los que ya tienen varios años de ministerio, que a lo mejor son la mayoría, los que soportan y han soportado el peso del ministerio, ese peso del que hablábamos en la reflexión pasada, y que han trabajado
y han reagrupado sus fuerzas o las reagrupan para seguir adelante, que se arman de valor y a veces cuando reciben un cambio, cuando se les da una nueva encomienda, cuando reciben alguna nueva responsabilidad, se puede decir que cambian de aire, así como los deportistas, y tratan de cuidar con profundidad, con sencillez, la madurez de su alegría. Qué bonito es ver a un sacerdote contento, alegre, y no un sacerdote de cara, como dice el Papa, de cara agria, enojado, triste o siempre de malas. Sin embargo, nosotros tenemos la oportunidad de ser como Nehemías, que decía, la alegría del Señor es mi fortaleza, ahí en el capítulo 8, o como el mismo anciano Simeón cuando decía que ya puede el Señor dejar a su siervo irse en paz. ¿Por qué? Porque sus ojos han visto al Salvador. Qué alegría, qué gozo de poder ver al Salvador, de poderlo tener en la vida y darlo y transmitirlo a los demás. Y por eso también el Papa habla de los sacerdotes ancianos, sacerdotes de la tercera edad, sanos y enfermos, que deben de tener la alegría de la cruz, que emana de la conciencia de tener un tesoro incorruptible en una vasija de barro que se va deshaciendo. Que sepan estar bien en cualquier lugar donde se les mande o donde estén, como confesores, como capellanes, en una parroquia, ¿por qué no? Habrá algunos en algún asilo o con su misma familia, quizás ya sacerdotes, aunque en nuestra vida sacerdotal no hay sacerdotes eméritos, pero sí sacerdotes que requieren una atención especial por su enfermedad, por su ancianidad, y están con su familia, están en alguna casa de sacerdotal, ahí donde quiera que estén, manifestar la alegría. ¿Cuántos de nosotros hemos conocido sacerdotes ya grandes que bromean, que incluso por ahí cuentan algún chiste, que cantan, que disfrutan de la vida a pesar de sus dolores, de sus enfermedades? Yo tengo el ejemplo de muchos sacerdotes de que en su cara se refleja la bondad, precisamente por la alegría que ellos manifiestan. Y qué mejor alegría de ver crecer a los que a los que les van a pasar la antorcha en su sacerdocio, maestros de seminario, maestros con tantas cualidades como por ejemplo la música, la liturgia, maestros sabios como confesores, etcétera. Qué satisfacción, qué alegría ver crecer a los hijos de aquellos a los que ellos casaron, bautizaron, y de saludar sonriendo y mansamente y creyendo en esas promesas y en esa esperanza que no defrauda. Qué gran ejemplo de vida para todos los que los tratan o los tratamos. Pues bien, el Papa comienza recordándonos esto a los sacerdotes jóvenes, a los sacerdotes ya que tienen varios años del ministerio, a los sacerdotes de la tercera edad,
y nos dice que adelante, que recordemos que la alegría es un don precioso que el Señor nos ha dado y que debe de ser también un tesoro para cada uno, pero un tesoro no solamente para guardarlos para nosotros, sino para darlo a los demás. Y en ese tesoro encontrar y recordar que debemos de ser pequeños, porque Dios ama a los pequeños. Y recordemos el cántico de la Santísima Virgen María cuando cuando dice que se alegrarán todas las generaciones. ¿Por qué? Porque ella ha respondido a la voluntad de Dios y que se alegra su espíritu en Dios su Salvador. ¿Por qué? Porque miró su pequeñez, porque miró su humildad. El Papa en el Evangelii Gaudium, en el número 288, precisamente habla de que nuestra Madre, la Santísima Virgen María, es manantial de alegría para los pequeños, recordando precisamente este texto. Y no es exagerar, dice el Papa, el considerar que el sacerdote es una persona muy pequeña, porque la grandeza del don que ha recibido, que se nos ha dado en el ministerio, nos relega entre los más pequeños de los hombres. Recordemos que Jesús es el que nos enriquece con su pobreza. Y si Jesús a nosotros nos llama amigos, nos hace sentirnos útiles. Si Jesús nos instruye, hace quitar en nosotros la necedad. Si Jesús nos fortalece, nos quita el ser indefensos. Nadie más pequeño que un sacerdote dejado a sus propias fuerzas, confiando únicamente en la gracia, en el poder de Dios, en la fuerza que le da la oración y que le da Jesucristo con el don que le ha regalado. Y desde esa pequeñez asumir nuestra propia alegría, esa alegría que brota de ser portadores del Evangelio, que brota de tener ese tesoro dentro de nosotros para compartirlo y llevarlo a los demás. Y el Papa nos habla de 3 rasgos significativos en nuestra alegría sacerdotal. Primero, que es una alegría que nos unge, que es una alegría incorruptible y que es una alegría misionera. Efectivamente, es una alegría que nos unge, porque dice el Papa que cuando Jesús nos ungió, que nos ungió precisamente completos, es decir, la gracia nos colma y se derrama íntegra, abundante y plena en cada sacerdote, hasta la médula de los huesos. Y por lo tanto nuestra alegría brota desde dentro. Recordemos cuáles fueron los signos en nuestra ordenación: la imposición de manos, la unción del Santo Crisma, el revestimiento con los ornamentos sagrados, la participación inmediata en la primera consagración. En fin, todo eso fue una gracia que nos llenó, al grado que, como ahorita decíamos, hasta nuestro rostro cambió. Una alegría
que se nota, que se ve. Si no recordamos el día de nuestra ordenación, aunque por ahí haya fotografías, veamos cuando asistimos a la ordenación de un diácono, de un nuevo sacerdote, y el rostro, cómo se le ve. Porque esos gestos no solamente son un rito, sino que verdaderamente, como decimos de los sacramentos, son signos que no solamente reflejan la gracia, sino que comunican la gracia del sacramento. Y esos signos, tan sencillos pero tan importantes, hacen que seamos todo para Dios y todos de Dios. Y qué mejor que teniendo a Dios en nuestro corazón para poder manifestar la alegría, el gozo de sentir que fuimos queridos o que hemos sido queridos, amados por Dios y que nos ha elegido para esta misión. Segundo, otra característica es una alegría incorruptible. Otro rasgo significativo es esa alegría incorruptible, a la que nadie puede quitar ni agregar nada. Es una fuente incesante de alegría. Escuchábamos ahorita en el Evangelio de San Juan que nadie nos podrá quitar esa alegría. En el capítulo 16 lo dice, y puede a lo mejor esa alegría estar adormecida, tamponada por el pecado, por las preocupaciones de la vida, pero permanece intacta. Y lo grandioso es que siempre puede ser renovada. Ya la recomendaba San Pablo en la carta a Timoteo, donde decía que te recuerdo que atices el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Ojalá que nosotros reavivemos ese fuego y que no dejemos que se extinga. La gente, ya lo meditábamos y lo reflexionábamos cuando el Papa habla de que debe de ser un rasgo a veces más que moral, estético. ¿Por qué? Porque la gente se ve, se deja llevar más por los signos que lo que a veces uno piensa o lo que uno a veces cree llevar dentro, pero lo que reflejamos y lo que hacemos es a lo que a la gente se le queda y es lo que nos pide a nosotros. ¿Cuánto dirá a una persona triste, a una persona sola, a una persona abandonada, enferma, ver nuestra sonrisa? Es más, yo les platiqué al principio de las charlas que yo fui promotor vocacional y yo me daba cuenta que lo que más les llamaba la atención a muchos jóvenes es ver con qué alegría vivía, actuaba, celebraba el cura de su parroquia o el sacerdote que ellos conocían. Porque ¿quién va a querer abrazar una vida triste, amargada, de soledad? En cambio, una vida en la que se nota el gozo, la energía, la lozanía, la frescura, pues yo creo que es algo que es como un imán de atracción para muchos jóvenes y para mucha gente, para nuestro pueblo. Si ya está cansada por el trabajo, por los problemas, si ya está cansada por la decepción de la misma sociedad, pues que encuentren en la iglesia, nuestra madre, motivos para vivir con alegría, como decía aquel libro de Martín Descalzo, razones para la alegría, es decir, que encuentren motivos, razones para vivir también ellos con alegría. El tercer rasgo del que nos habla el Papa también es una alegría misionera, la alegría del sacerdote que está en íntima relación con el pueblo santo de Dios y que
y que su vocación lo impulsa, lo lleva a servir a este pueblo. ¿Por qué? Porque la unción es para ungir al santo pueblo de Dios, en el bautismo, en la confirmación, para curar, para consagrar, para consolar, para evangelizar. También veamos, no sé si les ha tocado ir a alguna misa de envío, cuando alguien va ya, por ejemplo, a una misión Advientes, o ustedes algunos han hecho esas celebraciones, ver el rostro, la alegría de esa persona, de esas personas que se quieren lanzar a la misión. E incluso no solamente sacerdotes, sino doctores, maestros, laicos comprometidos, voluntarios, que quieren ir a un lugar. Yo lo noto cuando vienen aquí a Tarahumara muchos voluntarios, les veo el rostro, feliz, alegres de estar aquí, a pesar de la distancia, a pesar del sacrificio, aunque con el tiempo a veces se va desdibujando esa sonrisa, porque pues no es para todos, ni todos tienen la vocación, pero debe de ser un rasgo, como les digo, que por lo menos se refleje desde un principio, porque yo les digo a algunos obispos y les digo a algunos superiores, cuando hablamos de si pueden enviar algún sacerdote para acá, yo les digo pues que sea un sacerdote que por lo menos no tenga problemas graves, porque si vienen aquí, pues van a venir tristes, preocupados, a veces un poquillo amargados, y el problema se va a hacer más grande. Ante una vida de austeridad, ante una vida a veces difícil como se comporta, pues la gente necesita de alguien lleno de Dios, lleno de fe, lleno del amor a la iglesia y sobre todo lleno de su alegría, de la alegría, del don de su sacerdocio. Y por eso yo les decía, mándenme un sacerdote primeramente que quiera venir, es decir, que tenga una ilusión, que tenga una motivación. Y lo mismo que yo digo para aquí, lo puedo decir para cualquier parroquia. Qué fácil para un obispo y qué bonito encontrar un sacerdote disponible que cuando le dice uno, pues sabes qué he pensado, qué hemos pensado con el colegio de consultores, enviarte a tal o cual lugar, y que cuando nos dicen, por supuesto que sí, claro, o sea que aunque sabemos que por dentro les sea muy difícil, pero ese rasgo de disponibilidad en el que manifiestan una ilusión, un gozo, una alegría, que fácil le hacen la vida a uno, y yo pienso que más que lo fácil a nosotros como obispos, le hacen la vida más fácil al pueblo de Dios. Cuando ellos ven y notan que hay un celo misionero, una alegría por servir y por entregar la vida a Dios, por comunicar a Dios. El Papa nos sigue hablando de esta alegría en esta homilía, y nos dice que ciertamente y lo meditábamos la vez pasada, que hay momentos apáticos, aburridos, tristes en la vida de un sacerdote, momentos de cansancio, pero el pueblo de Dios también es capaz de custodiar esa alegría, de protegernos, de abrazarnos, de ayudarnos a abrir el corazón y reencontrar esa renovada alegría. Por eso también dejémonos querer por el pueblo de Dios. Yo veo la sonrisa de los niños, veo las familias que se acercan y nos dicen, padre, lo invito a cenar, padre, lo invito a que vayamos a comer, a lo mejor no a su casa, a algún restaurante, lo invitamos a un partido, en fin, o sea, gente a veces sencilla, gente buena, que a veces nos ven cansados, nos ven un poquito apáticos, aburridos, y ellos nos tratan de levantar el ánimo. Pues dejémonos llevar también por ellos, querer por ellos. Si los rechazamos, pues no solamente es peor para nosotros, sino que a ellos los
regresamos a su casa, a su hogar, a su trabajo, en fin, con un mal ejemplo, un mal testimonio de parte nuestra y un desánimo de parte nuestra. En cambio, cuando les correspondemos y le decimos, pues mira, ahorita no puedo ir, pero ¿qué tal la próxima semana? O no te preocupes, mira, ahorita tengo una hora santa, ahorita voy a ir a confesar y voy a renovar, como decimos, a recargar las pilas y adelante. Pues bien, también el Papa nos habla de varios tipos de alegría. Es decir, una alegría que está custodiada, defendida por la hermana pobreza, la hermana fidelidad y la hermana obediencia. O sea, hay muchos tipos de alegría, pero dice, hay una que está custodiada por la pobreza, por la fidelidad y la obediencia, que es la alegría que nosotros también debemos de tener como sacerdotes. Una alegría interior, una alegría profunda que cuida el Señor de nosotros y que la cuida precisamente y que nosotros la tenemos que cuidar a través de la vivencia de la pobreza, porque a cuántas cosas hemos y tenemos que renunciar. Y como es pobre el sacerdote que da tantas cosas a los demás, la alegría tiene que pedírsela al Señor y tiene que pedírsela también al pueblo, como ahorita escuchábamos. No se la tiene que procurar por sí misma, esa alegría. Sabemos que nuestro pueblo es muy generoso cuando agradece, cuando pide gestos de bendición, cuando pide que se le administre algún sacramento. Y por lo tanto, nosotros podemos, cuando se los damos, siendo pobres, dar de nuestra pobreza a quien lo necesita. Recuerden que pobre no es el que no tiene, sino el que sabe compartir, el que sabe dar. Y esa pobreza necesariamente y automáticamente da una alegría. Ustedes fíjense cuando a veces andan cansados y les piden una misa o tienen una misa de difunto o tienen que ir a ver a un enfermo, cuando regresan, cuando terminan, la satisfacción interior que se siente, la alegría que aún en el cansancio brota de haber prestado aquel servicio, y nos damos cuenta de que nuestra identidad como sacerdotes, nuestra pertenencia como sacerdotes, nuestra pertenencia activa y comprometida, pues es con el pueblo fiel, y de allí brota la alegría. Y dice el Papa así con palabras muy fuertes, que si no salimos de nosotros mismos, el óleo se puede volver rancio y la unción no puede ser fecunda. Desde nuestra pobreza nosotros tenemos que dar y compartir, y en ese dar y compartir sentir la alegría del Evangelio. También otra fortaleza que tenemos para vivir la alegría es la fidelidad, el gozo, la satisfacción de ser fieles a nuestra promesa, a nuestro compromiso con Dios, con la iglesia, y sentirnos nosotros parte de esa iglesia. Y así como cuando administramos el sacramento del matrimonio y ayudamos a la pareja a decir, prometo serte fiel en lo próspero y lo adverso, nosotros también en fidelidad a nuestra vocación. Qué gozo, qué alegría saber que podemos bautizar, que podemos bendecir, que podemos ayudar a los enfermos, que podemos sostener a los jóvenes,
en la catequesis, en la formación, que podemos socorrer a los pobres y que estamos en una iglesia que es nuestra esposa predilecta, amada, y renovar constantemente nuestra fidelidad a ella. Una iglesia viva, con nombre y apellido. ¿Por qué? Porque no servimos a una institución, sino servimos a personas concretas, con nombre y apellido. Pastores entregados en nuestra parroquia, en nuestra misión, con la alegría de que somos fieles. Cuando hacemos todo lo que tenemos que hacer y dejamos de hacer lo que no debemos de hacer, esto nos da a nosotros una satisfacción. ¿Por qué? Porque como nos ha pedido el Señor a través de Pedro, apacienta mis ovejas, en el Evangelio de San Juan capítulo 21, nosotros sentirnos satisfechos de que estamos cumpliendo con el encargo del Señor. También, pues algo que nos fortalece, decíamos, pues es la pobreza, es la fidelidad y es la obediencia. La obediencia en la iglesia, en la jerarquía que nos da, por así decirlo, no solo el marco externo de la obediencia, la parroquia a la que se nos envía, el tener las licencias ministeriales, una tarea particular, una comisión, y saber que nosotros estamos obedeciendo a Dios Padre, que estamos cumpliendo la voluntad de Dios, así como nuestro Señor Jesucristo, que su alimento era cumplir la voluntad de su Padre. Qué disponibilidad, qué prontitud para servir a los demás. Yo les decía ahorita, qué alegría para un obispo cuando el sacerdote está disponible y con alegría responde que sí, siempre y de la mejor manera. Así como la Santísima Virgen María, cuando supo que su prima Santa Isabel estaba encinta, fue pronta, el Evangelio de San Lucas capítulo 1, fue pronta a ayudar o ver en qué podía servir a su prima Santa Isabel, que ya iba en el 6º mes, a la que llamaban estéril, y acude a servirla en la cocina, en el lavado de ropa, en el traer agua, en los quehaceres de la vida diaria. Y ahí vemos cómo el niño Juan salta de alegría cuando siente la presencia de Jesús. ¿Cuántas personas sentirán la alegría y saltarán de gozo cuando ven en nosotros que somos dóciles, que somos disponibles, que somos obedientes, que vemos la voluntad de Dios en nuestros superiores y que lo hacemos con gozo, no a regañadientes o no porque nos mandan o porque estamos obligados a hacerlo, sino porque en ese mandato estamos viendo la voluntad de Dios. Y eso pues también nos debe de alegrar, porque nosotros como sacerdotes es la manera como reflejamos que nuestra iglesia es de puertas abiertas, es un refugio de pecadores, es un hogar para los que viven en la calle, una casa de bondad para los enfermos, un campamento para los jóvenes, un salón para los niños, para los pequeños. Es decir, nosotros con nuestra obediencia, con nuestra disponibilidad, les abrimos la alegría de pertenecer y de ser y de estar en una iglesia que acoge a todos, que no descarta, que no discrimina a nadie, donde tiene el pueblo una necesidad, encuentra en nosotros al sacerdote que sabe oír, que sabe aconsejar y que sabe orar por ellos. Y a eso le llama el Papa una caridad creativa. Es decir, el sacerdote que sabe dar amor creativamente, que sabe alentar. Y todo eso es como fruto
precisamente de esa alegría interior que brota de un corazón agradecido con Dios por la vocación a la que lo llamó y lo eligió. Qué hermoso saber y ver que nuestro sacerdocio tiene una razón de ser, tiene un sentido. Y esto pues nos hace, o no hay otra cosa o otro fruto que hacernos sentir con gozo, agradecidos con Dios, con la alegría plena de ser pregoneros del Evangelio, de la gracia de Dios, ser intercesores, en fin, tantas cosas que ya hemos meditado y que conocemos que comporta nuestro mismo sacerdocio. Una alegría genuina, plena, auténtica, en la que nosotros fuimos llamados a ser dispensadores de los dones, de las gracias de Dios. Ser esos pastores que estamos asociados a Cristo, que también nos dice en varios pasajes, ¿verdad? Como en ese de San Juan, he venido para que tengan vida, la tengan en abundancia, y quiero que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Pues esto es lo que les he querido comunicar a lo largo de estas meditaciones. Aprovecho para ponerme a su disposición. Con gusto estoy para servirles. Crean que voy a orar, y he orado mucho por ustedes, por cada uno, desde su obispo, Armando, gran amigo mío, por cada uno de ustedes que sin conocerlos, pues Dios se ha valido de diversos medios para que haya un poquito de relación, y sin embargo, aunque sea a través de este medio, yo he sentido una responsabilidad, no solamente por comunicarles estas palabras, sino también para que ustedes renueven su vida sacerdotal, su vida de pastores, y que esta vida pues tenga más sentido, y que todo esto les lleve a la alegría y a la satisfacción de no ser más que siervos, que estamos haciendo lo que tenemos que hacer, y todo porque el Señor nos ha elegido, nos ha llamado. A pesar de nuestras debilidades, de nuestras caídas, Él siempre está y ha estado con nosotros. Pues con esto terminamos nuestras meditaciones, y que Dios los acompañe, que Dios los bendiga. En cualquier directorio busquen Diócesis de la Tarahumara, y ahí van a encontrar mi nombre, mi número de teléfono, y como les digo, estoy para servirles en lo que se pueda. Cuenten con mi oración, yo cuento con la suya, y aunque no nos conozcamos, yo sé que puedo valerme de esa oración que ustedes hagan por mí y por mi diócesis, y yo sé que también rendirá mucho fruto la oración que yo pueda hacer por ustedes, que con gusto, con gran alegría, se las ofrezco. Les doy ya para terminar, no solamente esta reflexión, sino todos los ejercicios, mi bendición, y los invito a que en una oportunidad que tengan, recen un Te Deum, dándole gracias a Dios por las palabras que Él nos ha querido dar, nos ha querido transmitir, y que verdaderamente caigan en tierra buena, para que dé abundante fruto, y fruto exquisito. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A ver cuándo me toca ir a su diócesis para saludarlos personalmente. Dios los bendiga y Dios los acompañe. Hasta pronto.